Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Les agradezco la puntualidad y a todos nuestros usuarios que están conectados para esta masterclass, ¿no? De gestión por procesos. Bien rápidamente les quiero hacer la presentación de quiénes somos como consultora, ¿no? Somos MultiAdvice, ¿sí? Consultora MultiAdvice, somos el aliado estratégico para todas las empresas que requieran servicios de consultorías o asesorías. Sí, somos una empresa comprometida con el éxito, tenemos más de 120 horas anuales de experiencia en consultoría, en asesorías, también en información y capacitación, ¿no? Tenemos más de 50 empresas atendidas en diferentes segmentos y rubros, ¿no? Industria alimentaria, industria farmacéutica, eh, la industria aérea también, ¿no? Y de todo tipo, ¿ok? ¿Cuáles son los servicios que ofrecemos como consultora? ¿Sí? Ofrecemos el servicio de talento humano, ¿no? Consultoría de talento humano, de los cuales está la asesoría y gestión del talento humano, la formación y desarrollo en esa área, selección y atracción del personal, ¿okay? Evaluación y gestión del talento. En consultorías técnicas tenemos todo lo que es implementaciones y asesorías de sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión de inocuidad, ¿no? Evaluación y calificación de proveedores, auditorías de segundas partes, auditorías internas y de cumplimiento, ¿ok? ¿Sí? Y asimismo en formación continua, ¿no? Tenemos certificaciones de competencias laborales, formación de habilidades blandas, capacitaciones de habilidades técnicas, ¿ok? Y aprovechando esta introducción, quiero decirles además que estamos también aperturando en la actualidad un curso, ¿no? De formador de formadores, ¿sí? Por si les interesa mayor información al respecto. Y por interno va a estar en los chats pasando el número para aquellos que les interese. Formador de formadores, no para quienes imparten clases profesionales o quieren empezar en esto y tener un ingreso, pues les recomiendo este curso formador de formadores que está avalado por el Ministerio de Trabajo y también por el CENESID, ¿sí? Así también está el ROI de capacitaciones, ese es otro curso curso de formación que estamos brindando, todos avalados por el Ministerio de Trabajo y la CENESID, ¿ok? Entonces, si les interesa, bueno, en el chat Ingrid, nuestra compañera, va a estar colocando los números o hagan preguntas también al respecto por si les interesa el curso, ¿ok? Bueno, dicho esto, vamos ya a entrar en recomendaciones importantes para llevar a cabo de manera eficiente nuestro. Listo, muy bien. Ya entramos de lleno a gestión por procesos. Quiero comentarles un poquito que esta, esta herramienta, ¿no? De la gestión por procesos, un poco la introducción de cómo empieza, ¿no? Esto fue introducido a inicios del siglo XX por Henry Ford. Creo que todos conocerán o habrán oído de Henry Ford, ¿no? De la marca de carros, de autos, donde ellos empezaron a introducir un poco este enfoque de procesos, ¿sí? Pero no es hasta los años de 1987 donde ya como, se introduce como un requisito, ¿ok? De normas. Ya comenzó la ISO 9000 a mencionar este enfoque. Y no es hasta los 2000 donde ya lo incluye dentro de la norma la gestión por proceso. Entonces, la mayoría de los grandes modelos de sistemas de gestión, como la ISO 9001 y el modelo europeo de excelencia empresarial, establecen como uno de sus principios básicos la implementación dentro de las organizaciones, ¿no? De un enfoque de procesos, ¿ok? Entonces, hoy por hoy se está considerando como una de las herramientas de mejora de la gestión empresarial más eficaces que existe, ¿sí? Eh, ¿Por qué, por qué se dice que es eficaz este enfoque o esta gestión por procesos? Pues básicamente porque termina con un modelo que hasta la actualidad aún existe, que es la gestión de funciones, ¿no? O una gestión funcional, que está más ligado a una característica vertical de las empresas,
¿no? En el cual las responsabilidades están dirigidas en base a un cargo, ¿sí? Y más que todo, tú lo que haces en esta gestión funcional es cumplir con tu responsabilidad y nada más. No ves nada más que el cumplimiento de tu función, ¿sí? La gestión por proceso rompe esta barrera y hace una línea transversal en todo el organigrama de la institución y de los procesos. Entonces eso ya lo vamos a ver más adelante, que es el punto clave de, de esta temática, ¿ok? Bien. A todo esto vamos a iniciar con qué es un proceso. Todos habremos escuchado procesos por de arriba a abajo, ¿no? ¿Qué es un proceso? ¿Qué lleva a cabo un proceso? Eh, ¿Cómo cambio un proceso? ¿Cómo controlo un proceso? En fin. Bien, un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas, ¿sí? Relacionadas entre sí, las cuales transforman elementos de entrada en resultados, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todo proceso, por ejemplo, vamos a hablar de un proceso de manufactura, puede ser la recepción de materia prima, qué elementos de entrada yo tengo para empezar con ese proceso, ¿no? Esos elementos de entrada sean las especificaciones técnicas y dentro de mis actividades, ¿qué hago para la recepción, ¿no? Cómo descargo el material, cómo verifico que está ok, cómo cumple con las especificaciones y cuál es el resultado, ¿no? Que ya es en el inventario de bodega, la descarga, etcétera. Este es un ejemplo sencillo de cómo los procesos se interrelacionan con elementos de entrada, que son los que se requieren para que un proceso de inicio, ¿ok? Otro concepto son series ordenadas y sucesivas, ¿ok? De actividades que realizan personas sobre algo, para obtener resultado con un valor agregado, ¿ok? Que va a cubrir las necesidades del cliente. Una de las ventajas de la gestión por procesos es que cumple o trata de cumplir con las necesidades del cliente, ¿ya? Que es lo que, como les indicaba, rompe la barrera de la gestión funcional, que hoy por hoy todavía existe en las organizaciones, ¿ok? ¿Qué son las actividades? Hablábamos que los procesos son un conjunto de actividades, ¿ok? ¿Las actividades qué son? Son acciones o tareas, ¿sí? Son acciones o tareas que se realizan dentro de los límites o alcances de un proceso y que son necesarios para generar el resultado final, ¿sí? En este esquema sencillo que tengo de ejemplo en la lámina, están 4 actividades. Por ejemplo, del accionar de un equipo, ¿no? Poner en la actividad 1, poner en marcha el equipo, pasa a la actividad 2, operar el equipo, en la actividad 3 es medir los resultados de la operación del equipo y 4 generalmente evaluar estos resultados. Este conjunto de actividades conforman un proceso, como pueden ver, ¿ok? Entonces, las actividades están netamente relacionadas, todo es un conjunto, un proceso es un conjunto de actividades, una actividad es un conjunto de tareas, como podrán observar, ¿sí? Entonces, dentro de la industria, dentro de los trabajos, dentro de todos los procesos que se dan, sea este industrial, sea este administrativo, ya existen actividades. Ya muchas veces confundimos los procesos industriales u operativos con los procesos administrativos. Tienen la misma finalidad, tienen el mismo enfoque, ¿sí? Lo que pasa es que no son tan no es tan específico como un proceso operativo. El proceso administrativo generalmente se tiene que abrir un poco más la explicación para entender qué se hace, ¿no? Qué actividad se genera. ¿Cuáles son los elementos básicos de un proceso? ¿Okay? Pues como podrán observar, los elementos básicos de un proceso están, uno, el proveedor, ¿no? Estos pueden ser proveedores internos. Cuando hablamos de proveedor en un proceso de gestión por procesos, estamos indicando de un cliente interno. Es decir, si yo soy el área de talento humano, ¿ok? ¿Cuál es mi proveedor? ¿Cuál es mi modelo de entrada para que yo pueda hacer mi proceso de talento humano? Probablemente mi proveedor vaya a hacer la planificación estratégica, es decir, la gerencia, ¿no? Él es mi proveedor, es mi cliente interno. De allá vienen las ideas o vienen los requerimientos para yo entrar de lleno con mi actividad de talento humano, por ejemplo, ¿sí?
en una industria farmacéutica, para yo empacar una tableta o una pastilla del proceso de producción, ¿cuál es mi proveedor de entrada? ¿No? Mi proveedor de entrada probablemente vaya a ser bodega, quien es el que me da los materiales para poder empacar este producto, ¿ok? Entonces, mis elementos de entrada, cuando yo hablo de proveedor, hablo de un cliente interno, es decir, de la misma compañía, de las diferentes áreas. ¿Cuál es el área que se interrelaciona con mi trabajo, ¿no? Entonces, proveedor viene a ser eso, ¿no? Un cliente interno, es decir, de dónde van a ser mi proceso, ¿ok? Mi entrada, los elementos de entrada son lo que yo requiero para poder empezar las actividades de mi proceso. Y las actividades, bueno, son las listas de cada tarea que se hace dentro de la operativa, ¿no? Podrán ser, ejemplo, recetar los materiales, revisar los materiales, validar la información de la orden de producción con el físico, en fin, todas las actividades que estén dentro de un proceso, ¿ok? Están los clientes, el cliente final puede ser externo, el cliente final, o puede ser mi proveedor, ¿ok? Puede ser cuando hablo de proveedor, puede ser mi cliente interno, es decir, a otra área. Siguiendo el mismo ejemplo del área de talento humano, mi proveedor era la gerencia de general, en este caso, de donde nace la planificación estratégica, me dice cuáles son los puntos a enfocarme en mi consultoría de talento humano, por ejemplo, y mi cliente final va a ser, en este caso, el cliente externo, ¿sí? U otra área de aplicación, ¿ok? Entonces, cuando se refiere a cliente, podemos hablar de cliente externo o el cliente interno, es decir, que va a otra área, que no terminó el proceso, sino que sigue, continúa, somos una parte del todo, ¿ok? Hay procedimientos o documentos que se levantan en un proceso, ¿ok? Que es la parte documental, ¿sí? Que es la parte documental, instructivos, procedimientos, cómo se va a elaborar el paso a paso de los procesos, ¿no? Hay indicadores que son cómo controlo un proceso. Recordemos que no puedo controlar nada no se puede controlar nada ningún proceso que, que no esté medido, ¿no? Entonces hay que medir los procesos. Dentro de esta medición entran los indicadores de control, que es cómo vamos a dar por efectivo que el proceso se está cumpliendo, ¿ok? Estos indicadores me van a demostrar que la actividad se cumple y finalmente van a estar ligados a objetivos de la organización. Y estos objetivos de la organización van a estar ligados a la misión de la empresa, a la responsabilidad social de la empresa, a mis objetivos gerenciales normalmente, ¿ok? Y finalmente el producto final, que esto conlleva el producto final. ¿Sí? Estos son los elementos básicos que tiene un proceso y que vamos a ver más adelante cómo se caracterizan, ¿no? Cómo podemos levantar una información de proceso. Aquí podemos verlo con un esquema un poco más detallado, los elementos básicos de un proceso. Yo les hablaba de elementos de entrada, que es lo que yo requiero para iniciar las actividades del proceso, ¿sí? Los controles, cómo yo voy a controlar este proceso, los recursos que necesitan para el proceso, qué recursos voy a necesitar, yo voy a necesitar, hay dos personas que hacen este proceso, utilizamos computadores, utilizamos mesas, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los recursos que se puedan utilizar dentro de un proceso se los tiene que enlistar o llevar a cabo dentro de la caracterización, que generalmente es la que se hace cuando se levantan los procesos, ¿ok? Recurso humano, recurso financiero, ¿sí? Recursos naturales, todos los recursos que intervienen dentro de un proceso. ¿Sí? Los controles, ahí estamos viendo cómo vamos a controlar la parte, todas las actividades del proceso, procedimientos, manuales, ¿sí? De ahí van a salir y derivarse indicadores, que es lo que estamos hablando. Y las salidas, generalmente las salidas vienen a ser ya el resultado de todas las actividades del proceso que van a ir al cliente final, ¿no?
El cliente final visto como quien me compra, ¿no? Quien me compra mi bien o servicio que estoy brindando, o también cliente interno, el cual necesita de las actividades, del resultado de mi proceso para pasar a la otra área, ¿ok? Por ejemplo, un proceso de bodega de producto terminado, ¿no? Del almacenamiento de producto terminado. El almacenamiento de producto terminado, ¿qué requiere? ¿Qué necesita de entrada? Pues necesita que el producto terminado salga de producción, ¿verdad? Entonces el elemento de entrada va a ser el lote de producción terminado. Sin el lote de producción terminado no puedo realizar las actividades de generar el inventario, de asignarle una ubicación en mi almacén, ¿sí? De darle el estado de cuarentena, etcétera, 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 ¿no? Así que eso es como un proceso de almacenamiento en este caso. ¿Okay? Bien, ¿qué es el enfoque de gestión por procesos? ¿A qué llamamos gestión por procesos? ¿Okay? La gestión por procesos es administrar los recursos de la organización considerándola como una unidad, considerándola como un todo, ¿sí? Administrar los recursos de la organización considerándola como una unidad, ¿sí? En la cual cada parte o cada proceso tiene una participación en el resultado final, ¿sí? Bajo este concepto no existen divisiones entre una dirección o un departamento o sección, que es la clave, como ya les había mencionado, de lo que es gestión por proceso. La gestión por proceso rompe la barrera de la división de funciones, ¿sí? Entre dirección o departamentos y hace un eje transversal, ¿ok? En el cual ya esta división no existe, sino que más bien se interrelaciona. ¿Ya? No solamente se interrelacionan los procesos, sino que se interrelacionan las personas, ¿sí? Las áreas están interconectadas y se considera a la institución como un todo, que es lo que veníamos comentando. En este esquema pueden ver la interrelación de procesos, cómo se da, ¿ok? Netamente, los procesos en una organización están interconectados, siempre. ¿Sí? En muchos casos, la salida de uno es la entrada del otro. Es lo que yo les indicaba del proceso de almacenamiento, por ejemplo. ¿Sí? Netamente, el bodega requiere de un proceso que un proceso haya terminado, en este caso el de producción, para yo agarrar el lote y comenzar el proceso de almacenamiento de PT y de despacho, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, como pueden ver, proceso A, B, C y D, ¿sí? Los elementos de salida del proceso A es el elemento de entrada, por ejemplo, del proceso C, ¿sí? Y el elemento de entrada del proceso B. Entonces, muchos procesos pueden generar salidas o resultados para diferentes procesos. O sea, estas salidas pueden ser entradas para algunos procesos, para muchos de los procesos de la organización, ¿sí? Entonces, al momento de nosotros levantar el proceso, hay que tener en cuenta todas las áreas, ¿ok? Si voy a levantar un proceso de compras, hablando netamente ya de temas administrativos, tengo que ver compras con qué áreas se relacionan, ¿ya? Y ese, por ejemplo, eso es un punto clave porque el área de compras se relaciona con todas las áreas. Todas las áreas le hacen requerimientos, por ejemplo. Estamos hablando de mantenimiento, estamos hablando de producción que requiere material de empaque, estamos hablando de que la gerencia requiere de suministros de oficina, talento humano también requiere suministros, etcétera, 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 ¿no? Compras se tiene que interrelacionar con todas las áreas. Por ejemplo, allí todos los elementos de entrada vendrán a ser requerimientos, ¿sí? Y las salidas, en este caso, también estarán relacionadas con todas las áreas. Ese es un claro ejemplo de cómo un proceso puede estar interrelacionado con todas las áreas, ¿no? Entonces, para que quede bastante definido así. ¿Cuál es el objetivo de la gestión por procesos? ¿Sí? Es establecer un modelo de operación más eficiente, ¿sí? Es reducir la repetitividad de actividades, es optimizar el empleo de los recursos utilizados, ¿ok? Y también eliminar la burocracia administrativa, ¿ok? Ese es uno de los objetivos de la gestión por procesos, en cuales el objetivo final vendrá a hacer la identificación y la descripción de todos estos procesos de la organización, ¿sí? ¿Qué ventajas me da la gestión por procesos? Me aporta una nítida visión global de la organización y de sus relaciones internas.
¿ok? Me da una flexibilidad, me da más flexibilidad una gestión por procesos, por ejemplo, que una basada en jerarquías. Y comúnmente se ve en la actualidad existen aún empresas con una gestión funcional, una gestión basada en jerarquías. La jerarquía siempre va a existir dentro de una organización, pero digamos el modelo funcional de esas jerarquías ya es caduco, o sea, se basan en lo que me dice el jefe y tengo que hacerlo así, así, así. No, hay que hacerlo en base al esquema del proceso. Tenemos que hacer las cosas eh, para que el proceso funcione. El proceso está ligado netamente a la visión de la compañía. Ya, entonces, eh, eso hay que tener en cuenta. ¿Sí? Ok, algo de ventajas adicionales es que se afectan estos procesos transversales, que es la gestión por procesos, se afectan a diferentes unidades organizativas, ¿sí? Y favorecen a las diferentes interrelaciones de las personas. Eh, Te obliga a trabajar en equipo. Esa es la clave de la gestión por procesos. El esquema de trabajo individual, de que yo hago solo por mi área, hago esto solo por mi área, aquí se rompe esa barrera. Hay que trabajar en equipo, hay que trabajar por procesos, ¿ok? Bien, no permitir una gestión aislada. Un poco de las ventajas, como yo les indicaba, ¿sí? Ponemos atención a las necesidades del cliente, ¿ok? En un esquema vertical de funciones, ¿sí? No se asegura esto, sino asegurar el cumplimiento de un objetivo, ¿ya? Pero nunca, no miramos de lado la parte del cliente. Asegurar que los servicios se cumplan con las características solicitadas, permite conocer el valor agregado del servicio en cada actividad, que esa es otra, ¿no? ¿Ok? Y, y los lineamientos con la visión, misión y visión de las instituciones, que es lo importante. ¿Okay? Esta es una de las ventajas importantes, está alineado a la visión de la organización, ¿sí? A la misión, a la función de la organización como tal, ¿okay? A los objetivos que se han planteado, tanto para satisfacer al cliente como para satisfacer los lineamientos propios de la organización en cuanto al cumplimiento financiero, por ejemplo. ¿Sí? Y aquí vamos a entrar en lo que ya les venía comentando, que es el modelo de gestión por procesos. ¿Sí? Este modelo se refiere al cambio operacional de una institución que migra de una visión funcional a una visión administrada por procesos. ¿Sí? Aquí claramente vamos a ver ese enfoque o esa diferencia. ¿Sí? En el paso de una visión funcional a una visión de procesos se identifican tres estados. Vamos por partes. ¿Okay? Se van a identificar tres estados. Dentro de estos estados, la primera es que van a dominar las funciones, que es la actual, ¿no? Es la que se rige por jerarquías, la que se rige por objetivos netamente de las áreas y que me permite un individualismo, digamos un egoísmo entre áreas, ¿no? En el segundo punto, o el segundo estado, es cuando ya empezamos a implementar esta gestión, estamos levantando la parte por procesos y empezamos a reconocer que hay procesos importantes dentro de las instituciones, pero todavía van a predominar estas funciones. Sacarnos ese chip va a ser complicado al principio, ¿no? Y el tercer estado y último es cuando ya hay un predominio y se reconoce, ¿sí? Se reconoce el proceso sobre las funciones, ¿no? Y se trabaja con una orientación a la satisfacción del cliente. Veamos un poco la visión funcional y la visión por proceso en esta tabla, ¿sí? En la primera, por ejemplo, la pregunta es, viendo las visiones, ¿no? ¿Quién causó el problema? ¿Ok? Estamos buscando un culpable. ¿Quién causó el problema? En la visión por procesos ya no hablamos de individualismo, que claro, también vamos a decir quién hizo esta falla, quién cometió la falla. Es verdad, hay que encontrarlo, pero es qué causó el problema, no quién lo causó. Hay que ver un esquema de proceso, ¿sí? Otra de las partes de la visión funcional es que cuido de mi servicio. Ya. La parte por procesos es soy parte del proceso. ¿Okay?
En la visión funcional hay barreras entre departamentos y esto lo podemos ver día a día. No sé, muchos de ustedes podrán estar en organizaciones donde hay áreas enemigas, ¿no? Hablando netamente netamente de la parte industrial, calidad, producción, siempre va a haber problemas por las visiones de cada departamento, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero muchas veces, considerando como un todo, si yo permito que, por ejemplo, producción me haga productos que no cumplen con las especificaciones que quiere el cliente, yo voy a tener reclamos. No solo yo como departamento, sino la institución. El nombre de la empresa va a quedar, va a empezar a quedar mal por tantos reclamos, devoluciones, etcétera, etcétera. Por eso hay que considerar verlo como un proceso de un todo. Entonces, se debe entender los trabajos entre departamentos, cuál es la función de cada uno y colaborar, o sea, es comprender ese nexo que hay, ¿no? Habla de integración, la visión por procesos, ¿sí? En la visión funcional o en el primer punto tenemos el individualismo que hay. Cuando trabajamos por procesos ya se trabaja en equipo, ¿ok? Hay compromiso con metas departamentales, que era lo que les hablaba en la visión funcional, en la visión por jerarquías hay compromiso de metas departamentales, ¿sí? En la visión por proceso ya son metas institucionales, por eso están ligados a la misión, están ligados a la visión, están ligados a la responsabilidad social de la compañía, ¿ok? Y finalmente están orientados para el jefe, la parte de jerarquías. La de proceso está orientado al cliente. Sí, está orientado al cliente. Esa es la diferencia entre estos dos modelos de gestión. Por eso, hoy por hoy, se habla del modelo de gestión por procesos. ¿Sí? Se habla de que hay que implementar una gestión por procesos. Y yo en lo principal es lo que yo más recomiendo, es integrar procesos, ¿no? En trabajar con ese enfoque. ¿Por qué? Porque te da un norte, ves cómo trabaja o ves la importancia de otros procesos departamentales en el cual tú antes decías, oh, pero ellos solo hacen esto. No, ellos hacen esto porque esto es importante para hacerlo de acá. Entonces, tenemos que tener esa visión muy clara, muy arraigada, y por eso es importante que hoy por hoy las empresas caminen por este modelo de gestión por proceso. Ya la ISO 9000 a partir del año 2000 ya lo ingresa dentro de la norma, ¿sí? Actualmente las implementaciones se basan en una gestión por procesos, ¿sí? Y muchas normativas adicionales a esta, como buenas prácticas de manufactura, eh, todas las herramientas de mejora de procesos, hablando de estos Kanban, de estos Six Sigma, ¿no? De 5S, de TPM, de todos estos modelos de mejora de procesos, te exigen una gestión, o sea, que los procesos estén gestionados a ese nivel, ¿okay? Que estén interrelacionados, ¿sí? No sé si, no sé si tengan alguna consulta, veo el chat, eh, veo que hay alguna consulta aquí. Doménica dice, no siempre mejora el proceso a criterio del cliente porque lleva más tiempo el proceso de su producto. Dice Doménica. Lleva más tiempo el proceso. Es verdad, Doménica, sí. O sea, el enfoque al que lo que trato de indicar es que se debe considerar al cliente en el proceso. O sea, se debe considerar que nuestros procesos tengan como meta satisfacer al cliente. Y todos sabemos que a veces es complicado, es complejo, ¿sí? No solamente es estructurar el proceso, es el modelar el proceso, es caracterizar el proceso en base a un objetivo final de la satisfacción, sino un objetivo propio de la organización. Y yo lo que recomiendo siempre y lo que me baso al momento de levantar estos procesos es que haya un equilibrio entre el objetivo propio de la organización, porque hay que decir lo que es, ¿no? Toda organización tiene como meta, bueno, generar una renta, ¿no? Generar un rédito, generar un ingreso económico. Y ese es el principal el objetivo de la mayoría de las compañías, pero tiene que estar equilibrado en la balanza con la satisfacción del cliente, porque hoy por hoy vas a perder clientes si tus procesos no están bien alineados y ofreces un servicio y un producto no adecuado, ¿ok? Entonces, es importante lo que menciona Doménica acá. Es verdad, hay que mantener un equilibrio entre estos objetivos, entre este modelamiento de procesos.
¿sí? ¿Qué es un macroproceso? Hablando ya directamente ya un poco más en los tecnicismos, ¿sí? Los macroprocesos agrupan a los procesos que comparten un objetivo en común, ¿ok? ¿Sí? A la hora de identificar un macroproceso se debe garantizar el cumplimiento de la función y misión institucional, ¿sí? Eh, por ejemplo, les voy a hacer un ejemplo de un macro rápidamente. En una planta industrial, en la elaboración de cualquier producto, el macroproceso operativo, ¿no? Puede entrar lo que es producción, ¿no? Dentro de producción está la recepción de los materiales, las revisiones, las elaboraciones, los controles, etcétera, etcétera. Todos estos subprocesos que están relacionados a la operatividad, ya, todos estos procesos se van a llamar macro. A eso se llama ese conjunto de procesos que comparten un objetivo común. A eso se le llama macroproceso, ¿sí? Es fundamental la participación de la alta dirección, que debe orientar y validar el trabajo de estos equipos operativos, y pueden clasificarse en macroprocesos estratégicos, misionales y de apoyo. ¿Cuáles son estos estratégicos? Los procesos estratégicos son generalmente los procesos que están ligados a las gerencias, a las direcciones, que es donde nace la planificación generalmente, nace la planificación estratégica, ¿ok? Todo, digamos, la dirección de la empresa, ¿no? Toda la planificación estratégica vendría a ser la parte estratégica, justamente. Cabe la redundancia, macroproceso estratégico es eso. Todos los procesos de gerencia general, de gerencia administrativa, de dirección de proyectos, ¿no? Todo lo que es planificación va a entrar en el estratégico. Los procesos o macroprocesos misionales son los claves, son el corazón, por así decirlo, el corazón de la organización. Es decir, los procesos por los cuales la empresa va a generar una venta, ¿sí? Estamos hablando de los procesos operativos, ¿ok? En una empresa que hace consultorías, por ejemplo, un proceso clave va a ser justamente la prospección, la parte de la ejecución del proyecto. Todos estos procesos vienen a ser claves, ¿sí? Y hay finalmente los macroprocesos o procesos de apoyo. Estos procesos de apoyo son aquellos con los cuales dan, como su nombre lo indica, dan un soporte a los procesos operativos y a los procesos estratégicos. ¿Okay? Generalmente en una industria manufacturera, de alimentos, farmacéuticas o de metalmecánica, los macroprocesos o procesos de apoyo vienen a ser generalmente mantenimiento, vienen a ser control de calidad, ¿ok? Y en fin, muchos procesos que van a generar soporte, que no son claves, sino que son soporte, ¿ok? Entonces, al momento de levantar nosotros los procesos o esquematizar los procesos, tenemos que tener claro cuáles son los estratégicos, ¿no? Cuáles son los clave o misionales y cuáles vienen a ser los de apoyo, ¿sí? En esta vamos a ver que finalmente nos va a indicar qué es un mapa de procesos, eh, todo el macroproceso, los procesos, todo este conjunto de, de actividades generalmente o comúnmente se catalogan en un mapa de procesos, ¿sí? Una vez definidos y validados estos macroprocesos, subprocesos y procesos, la organización puede construir el mapa de procesos, ¿okay? Que es una representación gráfica del modelo de gestión, ¿sí? Generalmente en una auditoría, un auditor pide el mapa de procesos te va a indicar rápidamente en una gráfica cuál es tu proceso clave, cuáles son estratégicos y más o menos cómo es la gestión de la organización en cuanto a vender un servicio, a vender un producto, en cuanto al giro del negocio, ¿sí? Este mapa se podrá visualizar la secuencia de interacción entre muchos macroprocesos, entre muchos procesos, ¿no? Y se vinculará entre cada uno respecto a los lineamientos de la institución. Entonces aquí en este cuadrito podemos ver fácilmente, por ejemplo, la jerarquía o el tipo de proceso, ¿no? Estratégico, misional o de apoyo, ¿no? Después de esto va a venir el macroproceso, ¿sí?
Después del macroproceso están los procesos dentro de ese macro, ¿no? Los conjuntos de procesos que comparten el objetivo. Y los subprocesos son aquellos que se derivan de estos otros procesos. Pero son todos ligados al mismo objetivo. ¿Ok? Parece confuso, pero todos nacen de un proceso macro. ¿Sí? Un proceso, volviendo a la parte de compras que les dije inicialmente, un proceso macro de compras, ¿sí? Hay diferentes procesos, como está la selección y calificación de proveedor. Entonces, ese proceso de selección y calificación de proveedor, evaluación, me va a dar un subproceso, ¿sí? Que probablemente el subproceso sea el registro de proveedor, la solicitud de documentación legal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso como un ejemplo sencillo de lo que representa un macro, de lo que representa un proceso y un subproceso, ¿sí? Lo mismo se puede hacer con un proceso de control de calidad o un proceso de evaluación de proveedores, ¿sí? Un proceso de producción, ¿no? De elaboración de una elaboración de una botella de salsa de tomate, qué incluye, qué procesos incluye, ¿no? Y qué subprocesos me van a derivar. Todo esto, como les indicaba, son lo mismo, o sea, nacen de un macro. Y aquí podemos ver el mapa de procesos finalmente, ¿sí? Finalmente podemos ver el mapa de proceso, que es una representación. En este mapa de proceso podemos observar, por ejemplo, en la gráfica ustedes ven la parte rosada, esos son los procesos estratégicos, donde está la gestión directiva, la coordinación internacional, coordinación nacional, en el ejemplo de este mapa de procesos, ¿sí? ¿Cuáles son los procesos clave o misionales? Son los que están en verde, ¿no? Ahí habla de evidencia y manejo de riesgos sanitarios, gestión de trámites y servicios, ¿sí? Autorización sanitaria, fomento sanitario, operación sanitaria, control analítico, ampliación de cobertura, ¿no? Esto dentro del giro del negocio que, que, que habla el ejemplo, ¿ok? Y los procesos de apoyo, por ejemplo, están la parte de coordinación jurídica, está recursos humanos, ¿sí? Generalmente, casi que en todo proceso, o al menos en los que he visto, de recursos humanos está como apoyo, generalmente está como apoyo. La gestión administrativa y la gestión de sistemas y procesos, ¿sí? Eh, en el mapa de procesos también se esquematiza como entrada. Ustedes ven que dice necesidades de los clientes, ¿no? Esa es mi entrada, las necesidades, expectativas del cliente, los principios organizativos de la compañía, la misión, la visión, porque tienen que estar ligados al corazón de las operaciones, ¿sí? Y mi salida, como ven en la parte azul vertical del lado derecho, dice satisfacción de cliente. Entonces mi salida va a satisfacer al cliente, voy a ganar yo como organización porque estoy vendiendo, estoy generando una renta, ¿ok? Y el cliente está muy bien con mi producto o servicio, ¿sí? Entonces, eso es lo que al finalmente vamos a llegar, que es el mapa de procesos, ¿sí? ¿Cómo se diagraman los procesos? Generalmente, cuando levantamos información o levantamos el esquema de un proceso, eh, vamos a diagramarlo, o comúnmente el que se utiliza es el diagrama CIPOC, ¿sí? Algunos habrán escuchado, otros ya lo manejarán, ¿sí? Eh, por aquí veo también preguntas con el chat, ya voy con el chat, ¿sí? Entonces, para diagramar el proceso comúnmente en una implementación ISO, por ejemplo, se utiliza mucho el CIPOC, ¿sí? Sí, un diagrama como en el cual constan de entradas, constan de proveedores, constan de las actividades a generar dentro del proceso, constan las salidas y los clientes finales, ¿ok? Entonces, comúnmente se utiliza el CIPOC, ¿no? Los elementos de entrada requeridos y sus proveedores, los elementos de salida esperados y sus clientes y beneficiarios, tiene un inicio y un final, ¿sí? Los reportes e información generados y sus destinatarios, ¿ok? La interacción con otros procesos, porque me va a indicar la salida a dónde se dirige el proceso, ¿sí? El producto final, ¿no? A qué área va dirigido, a qué cliente final, ¿sí?
los criterios, las mediciones e indicadores de desempeño relacionados al proceso, ya necesarios para asegurarse de la operación eficaz y control del mismo, ¿sí? Y todos los recursos necesarios para la ejecución. Ya, todo esto lo incluye generalmente un diagrama SIPOC, ¿sí? Yo lo utilizo mucho, digamos que es el que más utilizo, por así decirlo. Hay más esquemas, algunos utilizarán el diagrama de tortuga, por allá habrá otro tipo de esquemas también que se utilizan mucho para levantar procesos, ¿no? Pero el que más yo he visto que se utiliza es el SIPOC, ¿sí? Eh, bien, por aquí quiero entrar un poco en el chat porque vi unas preguntas que me hizo, dice Erika, dice calidad, dice mucho del producto, ¿es verdad? Así es, Erika. Recursos humanos son procesos de apoyo en la gestión por procesos. Exactamente, así es, Juan, correcto. Los procesos de recursos humanos o de talento humano son siempre apoyo, ¿sí? Dice Mario Tobar, la seguridad y salud, ¿dónde interviene en el mapa de procesos? Generalmente, bueno, va a depender, Mario, va a depender un poco, muchos lo verán como apoyo, va a depender de la visión de la organización. Eh, Puede estar dentro de la parte de gestión de calidad. Yo a veces he visto en gestión de calidad y seguridad como proceso estratégico, donde entra la seguridad y salud, por ejemplo, ¿sí? Entonces, déjenme concluir rápidamente, ¿sí? Para pasar a más preguntas. Hagan las preguntas en el chat que yo las iré leyendo. Bien. La teoría nos dice que las empresas deben centrar sus esfuerzos en entender las necesidades actuales y futuras de los clientes y satisfacer sus expectativas, ¿es verdad? ¿Sí? La práctica nos lleva a que, bueno, hay un escenario en el que pareciera desencadenarse una serie de errores en las diferentes áreas de la compañía que al final repercute de manera negativa en el cliente. Eso es cierto, ¿sí? Mostrando así también la importancia de una implementación de un sistema de gestión de calidad, ¿ok? Al momento de diseñar los procesos, y es lo que yo les recomendaba y creo que mencioné hace un momento, ¿no? Debe existir un equilibrio entre la satisfacción del cliente y la rentabilidad de la organización. ¿Sí? Nosotros podemos ser entendidos o tener el entendimiento normativo de algún requerimiento legal, de algún requerimiento de norma de calidad, de norma alimentaria, ISO, BPM, HACCP, de seguridad laboral, de seguridad y salud ocupacional. Pero si yo me centro mucho en el cumplimiento de esta norma, que se lo va a cumplir, pero debe haber un equilibrio entre ambas, ¿ok? Eso como recomendación yo siempre lo menciono y lo doy. Es importante hacer un mix de ambas, ¿ok? Tenemos que llegar a la satisfacción del cliente cumpliendo todos los requerimientos que éste me ponga. ¿Sí? Si tengo que cumplir una norma, pues vamos a cumplir con la norma, ¿sí? Pero no puedo dejar de lado la rentabilidad de mi organización, porque para eso también existe la organización, ¿ok? Entonces, esos estimados seguidores, es lo que les puedo comentar de la gestión por procesos. No sé si ustedes tengan alguna pregunta adicional, si les ha quedado claro, ¿sí? Alguna consulta, por favor. Buenas noches. Tengo una consulta sobre lo que es el área de recursos humanos cuando es lo que es ya la auditoría dentro de la ISO. Okay. Me indican que, por ejemplo, si tengo cierta cantidad de trabajadores con un certificado, yo les tengo en lo que es el descriptivo con ciertas capacitaciones de requerimientos y hay personal que no tiene, podría ser un problema. Hola, Leslie, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está, Leslie? Gracias por escucharnos. Sí puede ser un problema, ¿ok? Lo importante es que, bueno, estos algunos que no tengan esta certificación o no tengan esta capacitación, lo importante es que la tengan. Por eso es necesario amarrar, digamos, ligar esta parte de los requerimientos en ciertas competencias con las capacitaciones o programas de capacitaciones que se hacen anuales, ¿no? Darle un seguimiento para que podamos cumplir a lo largo del año. Probablemente en una auditoría te pidan algún registro de todos estos
y por ahí puede que no estén dentro de los que, porque esto se pide aleatoriamente, ¿no? Puede que Sí. no estén dentro de estos que incumplen, pero a veces te juega el número y te sale alguno que incumple. Entonces, Y lo importante es dentro hacer, o sea, eso podría ir dentro del plan de capacitaciones exacto. para este personal y adicional a eso, yo puedo dar capacitaciones internas y generar certificados por parte de la empresa mismo sin necesidad de yo tener algún tipo de regulación para dar certificados, no tendría ningún problema. Lo que debes tener es la competencia, o sea, debes tener la competencia. O sea, ¿a qué me refiero? Digamos, tú vas a hablar eh, vas a dar una capacitación interna sobre buenas prácticas de manufactura, ¿ok? La persona que vaya a dar esto, que generalmente puede ser el jefe de calidad o algún supervisor de calidad, estoy hablando hipotéticamente, debe tener todas estas capacitaciones, o sea, debe tener la competencia, ¿no? Haber trabajado en esto mucho tiempo, haber realizado mucho, eh, mucha experiencia con esta normativa y de hecho estar certificado también para poderla dar. Y ahí no habría problema, porque ese registro lo que va a constar es que diste la charla o que diste la capacitación de una normativa para todos los colaboradores y que la persona que la dio es alguien competente en el tema. Entonces, es importante que las personas que tú consideres como capacitadores internos de la compañía, ellos sí tengan la capacidad y competencia y experiencia en el área que vayan a dar. Eso no habría problema, por eso digo, salvo que efectivamente, digamos, tu capacitador interno no tenga, digamos, ese nivel de competencia o detalle. Pero no habría problema. ¿Sí? Ok, listo, gracias. Perfecto. Gracias a ti, Leslie. Muy bien. Por acá menciona, dice Juan, sí, para ello existir la planificación de talento humano respecto al plan de capacitación y si le van a solicitar una tarea de gestión correcto. Sí, generalmente el plan de capacitación siempre lo solicitan en las auditorías, ¿ok? Siempre, siempre. La empresa debe estar certificada por lograr el fin del plan de capacitación, evidencie para lograr el fin del plan de capacitación cuyo registro evidencia estos procesos. Así es. ¿Sí? Deben existir los registros para evidenciar el plan de capacitación se completó. Eso es cierto. Por acá me preguntan sobre los temas del registro de participantes. Así es, estimados amigos, con mi compañera Ingrid se va a quedar un poco más, ¿sí? Unos minutitos más después de esta batería de consultas o preguntas que tengan y ella les va a dar todas las indicaciones respecto al registro de esta capacitación y todo lo referente al certificado de asistencia, ¿sí? No sé si tengan alguna otra duda, alguna otra consulta, por favor. Bueno, si no es más, estimados usuarios y amigos, pues yo les agradezco mucho, ¿sí? Haber estado con ustedes, que me hayan escuchado y que hayan estado puntual, la verdad, muy agradecido y por favor síganos en las redes, en LinkedIn, en Instagram, ¿ok? En todas nuestras redes porque vamos a aperturar cursos, formaciones, vamos a dar muchos más webinars, ¿sí? Sugiérannos cosas, escríbanos en las redes y sugieran webinars y charlas para poder hablar, ¿ok? De mi parte, muy agradecido, ¿sí? Que tengan una excelente noche. Los dejo con Ingrid, ¿ok? Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias, Leonel. Agradecerles muchísimo a todas las personas que estuvieron conectadas a esta capacitación.